déjeme saludar a nuestra colega Nancy Flores de la revista Contralínea, quien siempre tiene mucho que aportar desde su investigación, desde su trinchera periodística. Nancy, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo vas? Hola Vicente, mucho gusto de estar aquí en tu programa. Buenas tardes. Oye, buenas tardes. Oye, Nancy, es que estaba viendo un artículo que tú firmas en la revista Contralínea y no solamente se me pusieron los pelos de punta, sino se me aceleró el corazón por el título. Andrés Manuel López Obrador puede pedir a Corte Penal Internacional que acelere juicio contra Calderón. Y esto lo publicas a solo días de que el maestro Vadillo también desenterrara este tema, que estaría cerca el juicio o al menos la revisión de las denuncias contra Calderón por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Así es, Vicente. Fíjate que estamos nosotros haciendo una revisión de qué ha pasado con eh, justo con esta denuncia que se hizo ya hace 9 años sobre Felipe Calderón y los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que se cometieron en su sexenio, ¿no? Por todo lo que sabemos de la guerra contra el narcotráfico que se llevó a cabo en este periodo y que fue terrible, ¿no? Estamos hablando de más de 200,000 personas que perdieron la vida, son civiles que no queda claro exactamente en qué condiciones fue que resultaron pues muertos en medio de esta guerra. También más de 70,000 desaparecidos, es una cifra oficial, no sabemos si hay muchas más personas, pero se calcula que podría ser muchas más las que están en esta condición de desaparecidas, muchas de ellas por agentes del Estado mexicano que vieron pues precisamente en esta guerra contra el narcotráfico pues esta circunstancia de desaparecer. También están los miles de desplazados, se calcula que son más de 250,000 personas que tuvieron que desplazarse en todo el país por circunstancias de violencia ligadas a precisamente a esta guerra contra el narcotráfico. Y bueno, nosotros estamos revisando este asunto porque tiene ya 9 años de que se dio esta primera comunicación con la Corte Penal Internacional respecto a estos crímenes que se cometieron en el gobierno de Felipe Calderón. Y lo que me decía a mí un doctor en Derecho muy reconocido, sobre todo en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, que se llama José Guevara Bermúdez, él me comentaba que es el presidente López Obrador quien podría solicitar en esta coyuntura actual donde estamos hablando de que se juzgue a los expresidentes, que la Corte Penal Internacional ya revise la situación de México para ese sexenio y que reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en ese sentido se pueda revisar qué pasó en México, ¿no? Pero sobre todo hay que tener muy en cuenta que la Corte Penal Internacional, a diferencia de otras, digamos, órganos que revisan la actuación, sobre todo en violaciones graves a derechos humanos, como podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Corte Penal Internacional lo que juzga son personas, no es al Estado como una entidad que no tiene rostro, sino en este caso son personas. Y esa primera comunicación que se conoció en México como denuncia penal internacional contra Felipe Calderón, específicamente planteaba la responsabilidad del expresidente Calderón y también de quienes llevaban el tema de la seguridad, es decir, no solamente la seguridad pública en manos de Genaro García Luna, con todo lo que ya conocemos ahora respecto del juicio que se está llevando en Estados Unidos, sino también el asunto de quienes estaban en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina, porque hay que recordar que en esa supuesta guerra contra el narcotráfico, toda la parte de las Fuerzas Armadas tuvo un papel fundamental para precisamente estar en este supuesto combate a la delincuencia, que en realidad resultó un combate contra la sociedad, Vicente. Qué interesante que lo menciones, Nancy, nada más para que quede claro, porque muchas personas dirán, 8 años después, pues sí, estamos hablando de la Corte Penal Internacional, en donde se han juzgado a verdaderos mercenarios y criminales de guerra. No, no estamos hablando de alguna corte, entre comillas, permítanme la expresión, normal, Nancy.
Así es, estamos hablando de toda una estrategia que fue una política pública, es decir, una política del Estado mexicano supuestamente para combatir al crimen organizado, pero que en realidad resultó que no era nada relacionado con eso, ¿no? Sino que tenía que ver más con un tema de beneficiar a un cártel, concretamente al cártel de Sinaloa. Ya había indicios desde entonces. Yo en mi libro de La farsa detrás de la guerra contra el narco, publicaba ya estos indicios de cómo se había beneficiado muchísimo al cártel de Sinaloa, ¿no? De todos los criminales que se habían logrado detener, que no eran más de 1,500, aunque se nos decía que 100,000, 200,000, en realidad eran personas de muy bajos recursos que también sufrieron otro tipo de violaciones a sus derechos humanos. Muchos de ellos sí tenían que ver con el narcotráfico porque eran de estas personas que se conocen como mulas, que son las personas que transportan en su cuerpo la droga hacia Estados Unidos, pero en realidad no eran grandes capos, ¿no? Y eran más estas personas que son cooptadas a veces por cuestiones de violencia y a veces por cuestiones de pobreza. Pero de los 1,500 que habían detenido en el sexenio de Felipe Calderón, pues no era ni una cuarta parte, eran muchísimo menos los que pertenecían al cártel de Sinaloa y sin embargo había una lucha frontal contra otros cárteles, ¿no? Como por ejemplo el cártel del Golfo o incluso los Zetas, ¿no? Entonces sí había un trato desigual en ese sentido, pero también al mismo tiempo lo que ocurría en México, Vicente, es que había un plan para privatizar los bienes nacionales y eso también lo publiqué en un reportaje en Contralínea que se llamó México 2030, la venta de un país, donde estaba planeado ya cómo se iba a entregar el sector energético, cómo se iba a entregar el agua, las reservas de la biosfera, etcétera, etcétera, el sector salud, la educación, en fin. Y para imponer estos planes, lo que se hizo fue utilizar la guerra contra el narcotráfico, es decir, el miedo, toda esta parte que nos generó la guerra contra el narcotráfico, que ya no queríamos viajar en carretera en la noche porque te podían matar en un retén que fuera de los militares o de los propios delincuentes. Y pues todo este miedo que se generaba socialmente significaba que las personas dejaran o permitieran que toda esa política de privatización avanzara. Entonces es una política de Estado con fines totalmente perversos y por eso es muy importante que sigamos de cerca qué está pasando con la Corte Penal Internacional en torno al juicio a Calderón, sobre todo porque, déjame decirte otro dato, Vicente. Fíjate que en otros casos donde la Corte se ha declarado competente, se tarda menos tiempo para determinar que es competente. Es decir, 8 o 7 años, ¿no? En este caso ya vamos a cumplir 9 años el 20 de noviembre de que se dio esta comunicación. No ha rechazado la Corte Penal Internacional esta comunicación, no nos ha dicho a quienes firmamos esa solicitud, que fuimos más de 23,000 personas, no nos ha dicho que no va a hacer nada o que no es competente porque no ve indicios de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, lo que nos da una idea de que sí está encontrando elementos y sería muy importante que el presidente López Obrador en esta misma coyuntura pues impulsara o retomara estas comunicaciones con la Corte Penal Internacional para que se revise lo que nos pasó en ese sexenio, que no fue poca cosa, fue una crisis humanitaria de proporciones inimaginables, terribles por donde se le vea, que aún no podemos salir de tanta violencia, de tanta pues eso, masacre que ocurrió con los mexicanos y con México a partir de esa guerra contra el narcotráfico y aún pues seguimos padeciendo toda esta ola de violencia, de asesinatos y criminalidad. Déjame preguntarte tu opinión, tu análisis, si me permites, querida Nancy, sobre esto que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya que estamos hablando de Felipe Calderón, un expresidente, este decreto por el que se expide la convocatoria para la consulta popular conocida como la consulta popular para solicitar un juicio a los expresidentes. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, déjame incluirle esto, en una jugada maestra, pidió bajar el costo de la consulta
y de hecho pide a los partidos políticos que ayuden a sufragar, a pagar por esta consulta popular. No me imagino al PRI y al PAN ayudando a que a que se pague por esta consulta para enjuiciar a los expresidentes prianistas. Creo que es un tema muy importante y una jugada maestra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero por un lado el decreto en el Diario Oficial de la Federación y por el otro lado, pues esto que te menciono de que los pone en jaque el presidente al PRIAN. Pues sí, mira, aquí lo más importante sería que sí se lleve a cabo la consulta, que no cueste tanto dinero como nos han venido diciendo, sobre todo a partir de una declaración que hizo un consejero del Instituto Nacional Electoral, que podría costar hasta 8,000 millones de pesos, lo cual es pues incluso hasta ridículo, ¿no? Que nos digan que una encuesta puede costar tantísimo dinero, ¿no? Lo importante es que se lleve a cabo esta consulta, Vicente, y sobre todo que se pueda juzgar a los expresidentes porque nos han hecho muchísimo daño como sociedad. Hay que recordar que no solamente es el tema de la corrupción y de todo el dinero que se robaron a partir de muchos negocios que hicieron que son lesivos para el país, ¿no? Para la sociedad mexicana, sino que también están, por otro lado, las graves violaciones a derechos humanos que en todos estos sexenios se cometieron. Y para muestra, pues principalmente el sexenio de Felipe Calderón, que es el que, digamos, el más atroz de todos, pero por supuesto que en todos los demás sexenios hubieron también casos muy terribles, algunas masacres, ¿no? Que podemos recordar, como la de Acteal, el Charco, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que pasó incluso con los indígenas que se levantaron en 1994, en fin, todo el tema del paramilitarismo en Chiapas y en toda esta región del sureste mexicano, que es un problema que seguimos arrastrando hasta nuestros días, como sabemos, y por supuesto que esta parte de quienes se oponen a que se consulte a la ciudadanía, pues en realidad se oponen a que se revise precisamente toda esa deuda que se tiene con los mexicanos desde los sexenios pasados, y no solamente se trata, pues sí, de lo que se robaron, de lo que privatizaron, de lo que vendieron, todos los bienes nacionales que entregaron a pues intereses que son ajenos totalmente al pueblo de México, sino que también hay otras circunstancias que se deben de revisar, ¿no? Y generalmente cuando hay personas que se oponen es porque también tuvieron una participación en esos hechos de corrupción o en esos otros crímenes que pueden ser de lesa humanidad. Entonces, siempre es importante para la sociedad que se pregunte cuál es el papel de estos personajes que no quieren que se revise el pasado, ¿no? Que se oponen a que se juzgue lo que hicieron mal, y que es muchísimo, es decir, si nos pusiéramos aquí a hacer un recuento de todo lo que está mal, pues al final veremos que incluso estos temas de corrupción, de cómo se entrega los bienes nacionales a intereses privados, pues tiene también su parte de violaciones a derechos humanos, porque siempre que hay un hecho de corrupción hay una violación a derechos humanos, y eso lo podemos ver y constatar con lo que nos ha pasado primero con el sismo de 2017, por ejemplo, los actos de corrupción que permitieron incluso estas edificaciones que no tenían refuerzos, etcétera, se cayeron los edificios, ahí hay violaciones a derechos humanos a partir de actos de corrupción. Y ahora con la pandemia también lo podemos ver, toda la privatización que se hizo del sistema sanitario nos llevó a tener que pues prácticamente resguardarnos todos para evitar que se colapsara el sistema sanitario, porque se había entregado a intereses privados todo lo que estamos viendo con el tema de las medicinas para niños con cáncer. Todo acaba siendo actos de corrupción primero, y en segundo lugar, o de manera, digamos, concatenada, el tema de las violaciones graves a derechos humanos. Querida Nancy, uno de los últimos temas, si no es que el último tema, para preguntarte, ¿ante qué estamos en esta mafia que involucra al hijo de Carlos Salinas de Gortari, Emiliano,
a la hija del periódico Reforma, la señora Junco, y a Kid Ranier, el hombre que ayer fue sentenciado a 120 años de prisión por la secta sexual NXIVM. Te lo pregunto porque me llama bastante la atención que muchos de estos de pluma suelta no dicen nada sobre el caso, y menos en el periódico Reforma, que busca no perder su estatus, si es que todavía lo tiene, de referente a nivel nacional. No publican nada sobre este caso. ¿Me das tu opinión? Porque buscamos tanto nosotros, con nuestras limitaciones y lo que tú quieras, desde las redes sociales, ustedes desde la independencia de la revista Contralínea, siempre hablar con la verdad, buscar la verdad. ¿Ante qué estamos desde tu perspectiva, querida Nancy? Pues mira, es un caso muy terrible de brutalidad de carácter sexual, ¿no? Donde las mujeres fueron sometidas a circunstancias pues tremendas, ¿no? De esclavitud e incluso, pues sí, esclavitud, porque no hay otra manera de identificar el hecho de que estuvieran encerradas por años, además sirviendo a este personaje, ¿no? Y por otro lado, en el tema de los mexicanos que están involucrados en este caso, pues estamos también ante digamos, un mecanismo de protección y de impunidad, porque al final de cuentas, si observamos quiénes son y qué posiciones de poder han jugado, pues nos daremos cuenta que empezando por los hijos del expresidente Salinas, ¿no? Que no solamente es Emiliano, sino también está Cecilia Salinas Osheli, pues son personajes que han tenido una participación política importante, pero sobre todo una participación en condiciones de poder. Entonces, por supuesto que ha habido un manto de impunidad hacia los mexicanos que tuvieron participación en esta red de esclavitud sexual. Y sobre todo hay un silencio, como tú dices, no de todos los medios, porque yo he visto que en grandes medios se retoman los asuntos, ¿no? Incluso hay investigaciones serias respecto de toda esta organización que se hizo a través de Kate Raniere, pero al final sí hay un silencio que tiene que ver con ese tipo de complicidades, de impunidad que se va generando, y no solamente es este caso, ¿no? Sino muchísimos casos donde se tocan intereses muy específicos, sobre todo cuando se involucra a gente de poder, sea poder político o sea poder económico, pues existe este vacío, este silencio, y por supuesto que es un tema muy grave, ¿no? Que involucró también a víctimas mexicanas, que debería de estar siendo juzgado también en México por lo que significó y porque muchos de estos que sí participaron, que al parecer son alrededor de 15 personas, que tuvieron una posición estratégica en esta organización, pues finalmente siguen aquí en México, o sea, están utilizando a México como si fuera un paraíso de impunidad, ¿no? Entonces, sería importante que en México también se abriera una investigación al respecto, se viera si alguna de esta actividad tuvo origen aquí en el país y que se pueda juzgar o se pueda colaborar de alguna manera con las autoridades estadounidenses. Me parece que sí, esta parte del silencio que rodea un poco a esta historia terrible, tiene que ver con eso, o sea, con quiénes son estos personajes, qué posiciones han jugado a lo largo de los años y sobre todo quiénes siguen siendo sus amigos, ¿no? Porque también mucho de esto depende de qué otras posiciones de poder estén jugándose en este momento, qué amistades tenga, por ejemplo, el expresidente Salinas dentro del aparato político que todavía opera en México, sobre todo en las cámaras y también, por supuesto, en el sistema judicial, ¿no? Hay que recordar que muchos ministros tienen relación política con estos personajes del pasado, ¿no? Entonces eso no se nos debe de olvidar. También magistrados, jueces, por supuesto, toda esta red que opera en el sistema judicial. Entonces es un tema que también debemos de estar atentos, sobre todo a partir de que hay mexicanos involucrados en esta red, sin duda criminal. Brutal la rayuela de la jornada.
de Lola a la alarma. Esa es la historia de Kid Ranier y de los juniors, hijos de 2 expresidentes mexicanos que lo acompañaron. Pácatelas. Querida Nancy, como siempre te lo he externado, te admiramos, te respetamos y ojalá que en algún momento tus ocupaciones y tus ganas, obviamente, te animen a sumarte a estos diálogos de forma constante y permanente en este espacio sin censura, desde donde estamos siempre reportando y al pendiente de lo que ustedes escriben en la revista Contralínea. Te dejo ahí la invitación, sin fecha de caducidad y abierta, querida Nancy. Gracias, Vicente. Tú sabes que yo respeto mucho tu espacio, pero sí andamos un poquito cargados, pero con mucho gusto yo siempre estoy atenta a lo que ustedes están publicando y también cuando me invitas aquí en forma de entrevista me parece un espacio pues que siempre está muy abierto, ¿no? a la información que traemos en Contralínea y pues déjame invitar a tu público a que visite nuestra página www.contralinea.com.mx, donde pueden encontrar todo este seguimiento que hemos hecho del expresidente Calderón y esta denuncia ante la Corte Penal Internacional. Y por supuesto que voy a hacerme un espacio para estar mucho más presente con ustedes, porque yo sé que además tienen muchísima audiencia y que, bueno, siempre tienen o están pendientes de lo que nosotros publicamos. Por cierto, querida Nancy, antes de que te vayas, tu cuenta en redes para que también te sigan. Ah, sí, gracias. Es @Nancy_contra en Twitter. Te mando un abrazo, Nancy. Saludos a todos, al maestro Vadillo y adelante, para atrás, nada. Sí, un abrazo también para ustedes, para todo tu equipo, Vicente Serrano, y por supuesto para tu audiencia. Gracias. Gracias. Es Nancy Flores, periodista de investigación de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura.